fuertes esas palmas para el Señor, a quien adoramos, exaltamos. Y como dice esta canción, esta alabanza, recibe toda gloria. En esta hermosa noche usted vino a adorar. En esta hermosa noche usted vino a exaltar a ese Dios poderoso. ¿Cuántos dicen amén en esta hermosa noche? Gloria a Dios. Gracias damos al Señor. Pueden tomar sus asientos, ubicar los lugares. Gracias damos al Señor. En esta hermosa noche vamos a compartir la palabra de Dios. Damos gracias al Señor y quiero llevarles allí, compartir la palabra del Señor allí en el libro de San Juan, en el capítulo 5 del libro de San Juan. Nos dice de esta manera. Vamos ya a comenzar a ministrar. Dice, el paralítico de Betesda. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. ¿Cómo se llama? Betesda en el hebreo. El cual tiene 5 pórticos. En estos yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, dice, y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Que dice que quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Gloria al Señor. Lo que hemos acabado de leer nos dice que en cierto lugar de Jerusalén había un pórtico, un lugar donde se llama Betesda, donde había 5 entradas y había un estanque, ¿verdad? También nos dice, estábamos leyendo, que dice que Betesda en el hebreo significa casa de gracia. Ese es el significado de Betesda, del término Betesda en el hebreo, casa de gracia. Gracia significa benevolencia, significa agradecimiento, significa beneficio. Y yo voy a tomar la revelación de esta palabra en cuanto a Betesda como una casa, un ministerio, donde está la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Donde está el favor de Dios, ¿sí? Amén. Donde dice que en ese lugar específicamente sucedían ¿qué? Milagros. Así va a suceder en esta casa. ¿Cuántos dicen amén? Así va a suceder en tu casa. Aleluya. El término casa está para los israelitas muy relacionado a lo que es familia. El concepto de familia para el judío, el israelita, era muy amplio. No solamente consistía en que fuesen de la misma sangre, sino tenía que ver también el lugar donde se viviese geográficamente, el territorio. Por eso que tenemos muchos citas donde encontramos la casa de Israel, la casa de Isaí, la casa. Este año es el año de la familia. ¿Cuántos dicen amén? Y si familia está relacionado con casa y queremos terminar este año, que nos quedan algunos meses por delante, como casa apostólica, pero también en nuestras casas, proféticamente, queremos movimientos de agua. ¿Cuántos dicen amén? Queremos movimientos sobrenaturales, como hubo la visitación en la casa de Betesda. Queremos que también se muevan esas aguas y se agiten esos movimientos espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Te digo que así va a suceder. En el antiguo tiempo, por ejemplo, hubieron casas que fueron desarraigadas totalmente. Hubieron ministerios que fueron desarraigados totalmente. Tenemos al rey Saúl,
que por ser un hombre desobediente llevó a toda su casa a estar sometida en el peor de los enyugamientos. Si había sido establecido como rey en una voluntad permisiva de Dios, por causa de su desobediencia fue arrancado de su casa. Al ser arrancado de su casa, otro fue el rey, que en aquel entonces fue David, y su casa quedó en el anonimato, sin la honra de Dios. ¿Por qué? Porque su casa, por causa de lo que él había hecho como líder espiritual de Israel, y el hombre, el sacerdote de su casa, el rey de su casa, el sacerdote de Israel también, fue arrancado inmediatamente, perdón, no rey, sacerdote, fue arrancado, y su casa tuvo la consecuencia de lo que hizo Saúl como rey. Otro de los ejemplos que podemos dar en esta noche, cómo fue arrancado también del sacerdocio la casa de Elí. Si bien esto venía por descendencia y esto había sido una orden establecida de Dios en cuanto a la gente de Aarón, a los de Leví, que tenían que ministrar en el altar de Dios. Pero por causa de no haber guardado la casa, de no haber guardado la familia, Elí fue arrancado del sacerdocio. Y en su lugar, dice la palabra del Señor, fue colocado aquel niño, fue llamado. El llamamiento de Primera de Samuel capítulo 3 nos habla de aquel joven llamado Samuel. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. En este tiempo Dios comienza a levantar una nueva generación, y esa es generación profética de Samueles. Hay Samueles en tu casa, aleluya, que van a ser llamados por Dios. Dice que el joven se aprontaba para irse a descansar, a dormir, y escuchaba que alguien lo llamaba. Así van a ser llamados nuestros hijos. ¿Cuántas veces tú le hablaste? ¿Cuántas veces yo le hablé? ¿Cuántas veces le hemos hablado? Pero ahora le toca al Señor. Ahora le toca a Dios. Ahora van a comenzar a escuchar la voz de Dios. ¡Aleluya! Se comienza a levantar una nueva generación, y esa generación son los Samueles de este tiempo. Es la gente profética. Es la gente que va a traer un movimiento espiritual de aquello. ¡Aleluya! Como lo hizo Samuel en su tiempo. Dele fuertes palmas al Señor Jesús. Aleluya. En esta hermosa noche hablamos de casa. En Primera de Crónicas capítulo 25 nos habla de una casa, y nos habla de la casa del vidente Emán. Dice que tenía 14 hijos y 3 hijas. Así van a ser en tu casa. No se eche para atrás. Dice 14 hijos varones y 3 hijas mujeres. Y él era un vidente, él era un profeta. Así van a ser en tu casa. Lo bueno de esta gente, porque hay casas y casas, ¿sí o no? Estábamos hablando de aquellas casas que fueron desarraigadas, que fueron cortados sus ministerios, sus reinados, pero hay casas que bajo la obediencia, la santidad y el servicio a Dios están siendo establecidas. Fueron establecidas y están siguiendo siendo establecidas en este tiempo. Así es tu casa, que sigue siendo establecida por Dios. Aleluya. En la casa de Emán estaban bajo la dirección de su padre en la música y en la casa de Jehová. Alguien los dirigía a los 14 varones y a las 3 chicas. ¿Quién era? Su padre. Su padre les profetizaba, su padre los tenía en la música. Ellos estaban bajo autoridad, como tus hijos. Dígame, así están nuestros hijos bajo autoridad. Dice que Emán era autoridad, no solamente era el profeta, sino que era autoridad en su casa. Así tenemos que ser nosotros en este tiempo. Gente bien profética, pero gente que tiene autoridad. Y dice que todos estos jóvenes estaban con su padre en la música. ¡Aleluya! Pero lo que me impacta de esta gente, que cuando esta gente ministraba en el altar de Dios, como dice Segunda de Samuel capítulo 5 versos 13, la gloria de Jehová llenaba la casa. Así va a pasar con tu casa.
Cuando tus hijos comiencen a adorar a Dios, cuando comiencen a tocar los instrumentos, tu casa se va a llenar de la gloria de Dios. Aleluya, aleluya. Así será tu casa. Se va a establecer una gloria de Dios sobre tu casa. Se va a establecer una gloria del Padre. Y habrá adoración. Y habrán músicos. En Israel era muy normal que un oficio, en este caso es la música, pero habían otros oficios que se establecían, que ejercían las familias. Y las familias eran conocidas justamente por los oficios que efectuaban. Uno se dedicaba a una cosa, otros se dedicaban a otra. Y esto nos habla de la cultura del trabajo. La cultura del trabajo es un sostén muy importante, un valor muy importante dentro de nuestra sociedad. No se debe perder. Dice la palabra del Señor, dice en Primera de Crónicas 4:21, nos habla de las familias que trabajaban el lino en Bet Asbea. Había una familia que trabajaba el lino, aleluya. Había una gente trabajadora, sí, aleluya. Así va a ser tu casa. Gente trabajadora, gente de oficio, profesionales, gente que se va a dedicar a algo. ¿Le podés creer a Dios en esta noche? Quiero que preste atención, porque esta palabra es una palabra profética. Y estaba la casa que se dedicaban a trabajar el lino. Y el lino se confeccionaban ropas también. Las ropas que se confeccionaban también las usaban los reyes, pero también las usaban los sacerdotes. Así va a estar tu casa. En tu casa van a haber reyes, pero también van a haber sacerdotes. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Te estoy profetizando en esta noche, porque viste que hay casas y casas. Y hay veces hay casas que son conocidas por algo malo que pasó y no por lo bueno que se hizo en algún tiempo. Pero eso va a cambiar. No será conocida tu casa por lo malo, sino que va a ser conocida por lo bueno. Aleluya. Como las casas en Israel, que eran identificadas por los oficios que tenían. Aleluya. Yo te profetizo que así va a ser tu casa. Va a haber gente que se va a levantar al trabajo. Va a haber gente que se va a levantar al estudio. No solamente oficios, sino que también profesionales. Los mejores profesionales. Aleluya. La mejor gente de Dios está en tu casa. Está en tu casa. Está en tu casa. Así como está la gente profética, los músicos, también está la gente de trabajo. Se ha perdido estos valores en este tiempo. No se valora tanto o no se activa tanto o se forma tanto para un trabajo como antes. El valor del trabajo, la cultura del trabajo debe ser puesta en pie. Amén. Debemos levantar el valor, la cultura del trabajo y ponerlo en pie, porque el trabajo da dignidad a la gente. Aleluya. Pero también estaban, dicen los hijos de Isacar. Primera de Crónicas 12:32, que dice que eran entendidos en los tiempos, cuyos consejos oía toda Israel, sus hermanos. Estos eran sabios, inteligentes. Estos fueron uno de los que aportaron en el momento en que David estaba estableciéndose en su reinado. Los hijos de Isacar, entendido en los tiempos, cuyo consejo atendían todos sus hermanos y daban el consejo sabio, lo que Israel debía hacer. Dice que tenían estrategias de guerra. Seguramente, más ampliamente, estos sabían los tiempos, estos sabían cuándo se tenía que cosechar, cuándo se tenía que sembrar, y sabían un montón de cosas, por eso que el rey los tenía a su lado. Así se van a comenzar a despertar tus hijos y los míos. Una nueva generación de hijos como los hijos de Isacar, que eran entendidos, que eran sabios, que conocían los tiempos. Está diciendo, ellos tenían revelación fresca. No andaban como ciertas personas en este tiempo que siendo joven no saben qué hacer, qué estudiar.
No saben en qué dedicar sus horas, sus días, sus tiempos. No se proyectan a algo que los forme en la vida. Hoy tenemos lamentablemente un gran problema dentro de nuestra sociedad. Y no es solamente en Argentina, es en todas partes. Tenemos gente sin saber qué hacer con sus vidas. Pues los de Isaacar sabían. Dice la palabra del Señor que ellos eran entendidos en los tiempos. Están diciendo, conocían bien los tiempos, sabían lo que tenían que hacer y cómo lo tenían que hacer. Y cuando David los llama, ellos ya sabían lo que tenían que decir, ya sabían las estrategias de guerra, ya sabían el consejo que le iban a dar, no solamente al general que tenía David o el rey David mismo, sino la gente del pueblo los escuchaba. ¿Por qué? Porque estos cuando hablaban. No como hoy, que hay gente que habla y habla, más vale ni escuchar. Pero los de Isaacar tenían la sabiduría de Dios para soltar, para ayudar, de alguna manera, para contribuir en el reinado de David. Así se levanta una nueva generación que se levanta a establecer el reino de Cristo sobre la tierra. Es esa gente de revelación, es esa gente sabia, es esa gente entendida, es esa gente que no va a hablar por hablar, sino que va a hablar con sabiduría. Dele fuertes palmas al Señor Jesús. Esa gente está en nuestra casa. Decíamos San Juan 5 y hablábamos de la casa de Betesda. Y hablábamos y simbolizamos la casa de Betesda como un ministerio mismo, donde el favor y la gracia de Dios está. La casa de Israel, porque casa, cuando se construía una casa, también se hablaba, para los israelitas, edificar una familia. Y era allí en Betesda donde estaba aquel estanque de agua, que dice que cuando el Señor viene, ya había mucha gente en ese lugar, pero no estaban en aquel lugar por el Señor, sino por el estanque de agua. En el estanque de agua sucedían movimientos sobrenaturales, de milagros, porque dice que habían enfermos de todas las enfermedades, pero pasaba algo en aquel lugar. Había algo sobrenatural de Dios como presencia de ángeles. Así va a haber en tu casa. Vio que la gente le pregunta, ¿y cómo está? No pasa nada. O está peor que antes. Ciertas situaciones han empeorado. Pero ahora va a haber movimiento de Dios. Va a haber presencia de ángeles. Y dice que cuando el ángel venía, de tanto en tanto, no era continuo. No eran las 24 horas, sino que de tanto en tanto. Es decir, que todos los enfermos que allí estaban tenían que esperar, ser paciente. Qué difícil estar enfermo y ser paciente. Es muy difícil. Pero allí estaban. Pero dice que cuando el ángel venía y tocaba las aguas se movían. Milagros, prodigios habían allí. Lo sobrenatural de Dios se movía. Pero había un detalle. El que primero entrase era sano de cualquier enfermedad. Aleluya. Cuando nos hablas de estanque, nos habla de abastecimiento. Dice que las ciudades que se hacían o que se hacen, siempre se trata de hacer en un lugar, como en el antiguo tiempo, donde se pudiera abastecer de agua, donde estuviese cerca, y en forma manual en el pasado se traían el agua. A fuerza del hombre se traía el agua y era muy sacrificado. Pero nos habla de fuente, de estanque o de fuente. Y es agua. Estanque es un receptáculo. Es un receptáculo donde su cavidad está preparada para contener alguna sustancia. Está preparado, es el receptáculo preparado. Está preparado para sostener agua. Así estamos preparados, tú y yo, a través de la gloria del Padre. El receptáculo que tenemos es nuestro corazón, donde el agua nos habla de revelación.
agua nos habla de sabiduría, agua nos habla de palabra, pero en este caso dice que el agua sucedían lo sobrenatural. Aleluya. Necesitamos tener un abastecimiento espiritual propio de agua de Cristo en nuestro corazón, porque el agua representa a Jesús. Para nosotros representa la llenura del Espíritu Santo. Y si en el antiguo tiempo ese estanque era movido una vez en tanto, no siempre. Aleluya, nosotros tenemos la gracia de que cada día, cada momento, el habitáculo de nuestro corazón es lleno, aleluya, a través de la llenura del agua que viene del Padre, que se llama Cristo Jesús. ¿Es así o no? Así va a estar tu casa. En tu casa va a ser ese receptáculo donde esté la gloria de Dios, donde esté continuamente la revelación fresca, la presencia fresca. No vas a necesitar moverte para que cada tanto, cada año, cada mes o de mes, esos meses largos que hay gente que se toman vacaciones, Dios. No. Cuando estamos en la fuente, en el agua de Cristo, esa agua se comienza a mover diariamente. Las Escrituras nos refieren a esto y nos dicen del agua y nos hablan de Moisés. Cuando Moisés llevaba a esa gente hacia Canaán y transcurrieron muchos años, necesitaban provisión, agua y tuvieron su trato, pero dice que mientras venían del desierto, llegaron a un lugar que dice Éxodo 15:27, llegaron al lugar de Elim. Este lugar de Elim es un lugar donde dice que habían, vamos a leerlo, yo lo tengo aquí ya. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Esto nos trae la revelación, decíamos, de tener una revelación fresca, no de tanto en tanto. Dice que 12 fuentes de agua nos habla de los meses del año. Nos habla de la revelación y de la presencia de Cristo todos los días del mes y los meses del año. Hay familias como el pueblo de Israel, la casa de Israel, que venía de un desierto muy grande, necesitaban el agua. Usted llegó aquí porque usted necesita de agua de Dios, del agua de la presencia de Jesús. Dice que Moisés llega en medio del desierto. Hay gente que está pasando por desiertos muy grandes, situaciones de todo lo que nos podamos imaginar o pensar de que pueda haber pasado Israel en el desierto. Hambre, sed, el golpe de los climas, un montón de situaciones. Bueno, hay familias que están pasando situaciones similares de sequías espirituales. Pero usted hoy llegó a donde hay una fuente. Porque este ministerio, como el ministerio La Casa de Betesda, es un ministerio donde hay una fuente. Dígame, por favor, esa fuente que dice que Jesús se encuentra con una mujer que conocía a Dios por la religión y desconocía al Mesías. Aquella mujer tenía miles de inconvenientes a tal punto que había tenido, con el que tenían 5 matrimonios o parejas y ninguna le había resultado. Esta mujer conocía a Dios a través de la religión, pero cuando Jesús se acerca al pozo de Jacob en Sicar, se la encuentra allí. Y como judíos y samaritanos no se hablaban, aquella mujer le sorprendió que aquel forastero le pidiese agua, diciéndole: como tú siendo judío, me pides agua a mí.
Y el Señor le respondió y le dijo: si tú supieras quién te habla, tú me pedirías a mí. Y el agua que yo te daré es el agua que salta para vida eterna. El Señor le dijo de alguna manera: si tú tomas esta agua, volverás a tener sed. Pero si tú tomas del agua que yo te daré, esa agua salta para vida eterna. Yo te digo en esta noche que viniste a un lugar en busca de ayuda. Viniste en esta noche en busca de un milagro. Viniste al estanque, pero no es el estanque de Betesda, es superior. Aleluya. Porque en el estanque de Betesda sucedían los milagros cada tanto, pero cuando Jesús está, aleluya, los milagros, los prodigios, lo sobrenatural se mueve cada momento, aleluya, cada día, cada instante, aleluya, porque Él es la fuente de agua que salta para vida eterna. Y llegaron a Elim, se encontraron con 12 fuentes de agua. Y se encontraron con 70 palmeras. Palmera representa el sacerdocio, el liderazgo, la gente justa. Eso representan las palmeras. Sacerdote, porque en el libro de Números, capítulo 11, cuando el pueblo venía a Moisés diariamente y reclamaba a Moisés lo que no tenía, Moisés soltó al pueblo delante de Dios y le dijo: son ovejas tuyas, tú eres su Dios, suple sus necesidades. Es decir, lo cansaron. Entonces Dios le dice a Moisés que va a impartir, una de las partes que encontramos impartición es esta, del espíritu que está en Moisés sobre los 70 sacerdotes. Y les pide reunirlos en el templo de aquel tiempo. Y en ese lugar, los 70 sacerdotes, en el lugar habían 68, en el campamento quedaron 2. Pero tanto los que estaban reunidos en el templo como en el campamento, todos profetizaron. Aleluya. Esto nos habla de sacerdocios que entran bajo la paternidad y de gente que comienza a soltar lo profético, comienza a hablar de otra manera, comienza a tener revelación y comienza no solamente a servir a Dios por servir, sino primeramente a reconocer a Dios como Padre. Y también reconocieron, aleluya, a Moisés como sacerdote y Padre. Aleluya. Eso nos habla las palmeras, pero también las palmeras nos habla de ese liderazgo fuerte, recto. El Salmo 92, 12 dice más o menos así, dice que el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Y esos versículos siguientes habla de la gente que está establecida en Dios, de la gente que crece, de la gente que da buenos frutos, porque las características de las palmeras es que en algunas oportunidades crecen hasta 30 metros, altura, dimensiones. Eso es para la gente del sacerdocio, para la gente profética, para la gente justa, para la gente espiritual. De eso está hablando. Y en Israel habían muchas palmeras. Se destaca las palmeras datileras, que son las palmeras que su fruto tienen mucha miel. Por eso Dios decía a su pueblo cuando lo iba a llevar a Canaán, porque en Canaán estaba rodeado, eran abundantes las palmeras. Dios decía, Deuteronomio 8:7, y el Señor dijo a los israelitas que los arroyos traerían, que los traería una buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuente de manantiales. Aleluya. En ese lugar Dios te quiere establecer.
en el lugar donde haya agua, en el lugar donde esté su presencia, en el lugar donde haya una fresca revelación continuamente, en el lugar donde suceda lo sobrenatural de Dios, aleluya, para que salgamos de qué, de estar inerte, de estar dormidos, de estar quietos. ¿Por qué? Porque Él nos pide que estemos ¿dónde? En ministerios de Bethesda, en casas de Bethesda, ¿dónde? Donde el favor y la gracia de Dios se van a destacar todos los días de nuestra vida, aleluya. En tu casa, ¿qué hay en la casa de los justos? Bienes y riquezas hay en la casa de los justos. Muchas veces usted le pregunta a la gente, ¿y cómo está? ¿Cómo están los tuyos? Todo mal. Salud, economía, matrimonio, relaciones, hijos, todo mal. Pero sin embargo, David decía, en las casas de los justos hay abundancia de pan, de justicia de Dios y de riqueza. Bienes y riquezas hay en la casa de los justos. Eso está en tu casa. En ese lugar Dios te quiere establecer. En el lugar donde hayan fuentes de agua cada día, donde te puede refrigerar en la presencia del Señor cada día, donde haya una palabra de revelación para tu familia, para tu esposa, para tu esposo, para tus hijos, para tus seres queridos. Aleluya. Y dice el libro de los Salmos, y será, habla del bienaventurado, del hombre que hace bien, de la mujer que hace bien, que medita de día y de noche en las delicias del Señor. Será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Así será tu casa. Así será tu casa. Será como una interpretación dice, será como semillas al lado del arroyo. Así es tu familia. Así será tu casa. Tu casa está profetizada de bienes. Tu casa está profetizada junto al arroyo que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Aleluya, aleluya. Tu casa no va a caer. Tu casa no va a sufrir lo que sufren muchos hoy. Aleluya, porque tu casa está junto a las corrientes de las aguas. Aleluya. Tu casa es como Gosén. En Gosén, la aldea de los israelitas en Egipto. En Egipto habían juicios, en Egipto había muerte, en Egipto habían sentencias y plagas y juicios de Dios. Aleluya. En Egipto había tinieblas. Aleluya. Pero en Gosén había luz. En Gosén estaban resguardados, cubiertos los israelitas. Así será tu casa. Yo no sé cómo esté totalmente la ciudad, tu vecina, tu vecino. Yo no sé lo que puedan estar viviendo, pero en tu casa esa tiniebla no va a entrar. ¿Por qué? Porque en tu casa hay luz. Aleluya. Y en esta casa de Bethesda, yo dije, lo voy a representar como el ministerio de Bethesda. Así será esta casa. Gente que conocemos de años me dice, pastora, nos alegra verlos bendecidos, trabajando para el Señor. Hay una cosa que les contesto siempre a la gente, gracias al Señor. ¿Sabe por qué estamos parados aquí? Quiero que me miren, por la gracia de Dios, la gracia, benevolencia, bondad, gracia. Dice, voy a leerlos bien. Agradecimiento, buena voluntad, beneficio. Este ministerio está por la gracia, por la benevolencia, la buena voluntad de Dios.
por su beneficio, por su amor, está establecido esta casa. Y es verdad, muchos vendrán, como dice la palabra, y la tomábamos al comienzo en San Juan capítulo 5. Y es verdad, muchos vendrán, ciegos, cojos, mudos, quizás físicamente o espiritual, vendrán. No quiero decir que van a seguir enfermos. Vendrán enfermos. Pero en este ministerio donde está la gracia, donde está la fuente que es Cristo, que se comienza a mover, lo sobrenatural, los milagros, la fe, el poder de Dios se comienzan a sanar. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Porque así pasó con el paralítico. Aquí no habrá paralítico, ni enfermos, ni espirituales. Porque paralítico significa aquel que no quiere servir a Dios, que hay que empujarlo, hay que obligarlo. Con revólver en mano, vamos a la reunión. Aquí no va a haber esa clase de gente. Así no va a ser tus hijos, así no van a ser tus hijas. Aleluya. Va a ser gente agradecida que va a correr a los atrios de Dios, como la gente de Man, que corrían a adorar, que corrían a alabar. Estaban los 14 hijos, las 3 hijas adoraban y traían la gloria de Dios que llenaba la casa. Así va a pasar en este ministerio. Así va a pasar. Gente agradecida, gente alabando al Señor, gente recibiendo milagros. Todos vinimos con situaciones difíciles, claro que sí. Todos vinimos con situaciones muy difíciles al Señor. Hay gente que vino con problemas de salud, otros que vinieron con problemas de matrimonio, otros por conductas descontroladas de los hijos o adicciones, de alguna manera. Pero en el estanque donde está el Señor, allí hay milagros. La palabra dice al terminar esta narración que hemos leído hoy, en la cual nos hemos basado para ministrar esta palabra, dice que aquel hombre paralítico que estaba allí, el Señor le pregunta por qué es el único que no se mueve, todo el mundo corre para ir al estanque. Y el Señor le dice, ¿tú quieres ser sano? Sí, pero no tengo quien me meta en el estanque. Él hasta ese momento no sabía ni con quién estaba hablando. El Señor le ordenó y le dijo, toma tu lecho y anda. Y dice la palabra, y era día de reposo aquel día. El Señor trabaja todos los días. La misericordia de Dios está firme todos los días. Su mano y su brazo no se ha cortado para hacer el bien. ¡Aleluya! Él no duerme por cuidar tu casa, tu vida. Él está atento, eso es lo que quiere decir. Él está atento a tu clamor, a tu oración. Él no pasa por alto la necesidad, no. Él está atento. Él te dice hoy, ¿quieres ser sano? ¡Aleluya! ¿Qué quiere que haga por ti? ¡Aleluya! Eso va a suceder. Y dice que tomó su camilla y anduvo, y era día de reposo. ¿Sí? Eso va a pasar. Gente viniendo al altar de Dios, aleluya. Declaramos este ministerio, un ministerio como allí, como la casa de Bethesda, la casa de gracia. Un ministerio donde la gloria de Dios se desate. Un ministerio donde venga la gente, donde vengan los necesitados y comiencen a recibir la gracia de Dios. Yo no sé, veo mucha gente nueva en esta noche. ¿Cuál es la necesidad que te ha traído en esta noche? Pero una cosa te digo, que aquí está Jesús, que Él es mucho más poderoso que aquel estanque, que de tanto en tanto se movían los milagros. Aleluya. Él quiere hoy, Él quiere entrar a tu corazón. Él quiere ser el agua de vida que salte en tu corazón para vida eterna. Aleluya. Hay una palabra de Dios que no caerá por tierra. Así como en el pasado la palabra que Dios decía de juicio se cumplía, pero mucho mejor cuando Dios hablaba de bendición,
también se cumplía. Así va a pasar contigo, porque la gente muchas veces cuando ve todo mal, piensa que la vida le va a ir mal. Yo te digo en esta noche que las cosas van a cambiar, que tu casa será como la casa de Betesda. En tu casa habrá gracia, en tu casa estará el favor de Dios, en tu casa va a estar la misericordia de Dios. Tu casa va a cambiar. Aleluya. Porque aquel hombre que estuvo 38 años, yo no sé cuántos años hace que tú estás en esa condición, pero yo te quiero decir que Jesús dijo, Él quiere sanarte, Él quiere liberarte de lo que sea, no importa cuántos años hace ya. Él lo quiere hacer hoy. Él lo quiere hacer hoy. Hoy quiere entrar a tu corazón. Hoy quiere restaurar tu familia. Hoy quiere sanarte. Hoy un milagro sobrenatural de Dios. Hoy para tu vida. Si tú lo permites. Habían familias y familias, es verdad. Y usted se recordará de la suya. Y usted se recordará quizás cómo Dios lo trajo, cuánta situación difícil había. Yo puedo recordarme también. Y si es verdad, la gente de nuestra congregación ya sabe el testimonio de la pastora. Pero hoy estamos predicando al mundo entero. Hace muchos años, mi madre sufrió de esquizofrenia. Estaba loca. Y por un año, ella jugaba con piedritas o dormía. No comía, no se higienizaba. Situaciones que para un ser humano es normal, ella lo dejó de hacer. Quizás se desvelaba de noche, dormía de día, de a poquito. Y una situación muy difícil para la familia. Pero alguien llegó con el mensaje de Dios. Y vinieron dos pastores y la ungieron en aquel lugar. Muy humilde, porque yo vengo de orígenes muy humildes. Y allí, aquellos hombres oraron. Y yo sé hoy, en el Espíritu, que cuando mi madre pactaba y Dios la sanaba, porque seguramente, porque había momentos en que ella reaccionaba, o quizás espiritualmente lo hizo en ese día, pidiendo a Dios, su espíritu, su alma, de que la sanara. Allí inmediatamente, yo lo sé hoy, hubo un pacto generacional. Ella pactó y pactó su casa. Yo era una niña que jugaba afuera de 8 o 9 años de edad. Pero yo digo en el Espíritu hoy, como el Espíritu me hacía sentir años atrás, el día que tu madre se entregó, ese día tú jugabas afuera. Ese día yo decía, no solamente te voy a sanar a vos, sino que voy a tomar esa niña que está jugando allí. Esa niña va a ser una sierva mía. Esa niña va a ser una pastora. Esa niña es una profeta de Dios. Aleluya. Para las naciones. Aquí estoy yo. Aquí testifico de la grandeza de Dios. Aquí testifico que Dios puede cambiar, que Dios puede sanar, que Dios puede revertir lo que está sucediendo hoy en tu familia. Yo creo en lo sobrenatural de Dios, porque siendo una niña yo lo vi. Mi madre se sanó, sirvió al Señor toda su vida, fue una intercesora, fue una mujer temerosa como la palmera, porque la palmera dice que crece derechita, recta. Y hablábamos los otros días y ministrábamos que justo, una persona que es justa está muy relacionada con cosas correctas, muy relacionada. Es su forma de vida. Ella comenzó a servir a Dios. Y toda aquella vida pasó. ¿Para qué? Para que ese estanque de Cristo, que salta para vida eterna, no solamente llegar a su corazón, que llegó, sino que también a sus familias. Este año proféticamente es el año de la familia. Hemos trabajado en esto de que comenzamos. Tuvimos un congreso. Y puntualmente la palabra que nos trajeron las pastoras que nos ministraron y la profeta era de la familia. ¿Por qué? Porque este es el año de la familia. Porque queremos nacimientos múltiples. ¿Sí? Cuando decía los otros días y nos vamos a embarazar de nacimientos múltiples, muchas decían, oh,
mellizos, trillizos, cuatrillizos. Estamos hablando de que va a venir un alumbramiento espiritual, que no se van a solamente a convertir, a entregar al Señor el papá o la mamá, sino que toda la casa. Así va a venir para la tuya y para la mía. Así está pasando. El Señor está entrando al corazón del sacerdote, de la esposa, pero también de los hijos, todos pactados bajo el pacto de sangre en el altar de Dios, la sangre de Jesucristo. Eso va a pasar en tu casa, te lo profetizo. Eso va a pasar en tu familia. Damos gracias al Señor por haber soltado esta palabra en esta noche. Aleluya. Con fuertes palmas al Señor estamos ya despidiéndonos de todos los amigos y hermanos que a través de la internet y de la señal en vivo, Canal 6, nos están siguiendo.